Muy bien, hermano, vamos a continuar. Vamos ahora para ir a esta división, las características principales del reino. Y vamos a pensar en 5 de estas características. Muy bien, características principales del reino milenial. Hay muchas características o cosas que caracterizan el reino, pero vamos a pensar solamente en 5 de ellas. La primera característica que nosotros tenemos en relación a lo que es el reino milenial es que se caracteriza por la justicia. Ese hecho de que se caracterice por la justicia tiene implicaciones. La primera implicación es que solo los justos van a ser admitidos en el reino, ya sean judíos o sean gentiles, pero ningún ser que no haya sido justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, o que no haya puesto su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, o que no sea creyente o salvo, ninguno va a poder ser participante de lo que es el reino milenial. Solo los justos van a ser admitidos en el reino milenial. Así lo menciona Mateo, capítulo 25, verso 37, también Isaías en su capítulo 26 y capítulo 60. En segundo lugar, también implica que en el milenio la justicia va a llegar a ser un nombre sinónimo de lo que es Cristo o lo que es el Mesías, un sinónimo de el Mesías. O sea, hablar de justicia es hablar de Cristo. Él es la justicia. Y hay que recordar que estas son cuestiones que tienen que ver con el carácter de la persona de Cristo. Y eso va a ser característico en el reino milenial. Entonces, de esa manera, las palabras claves en ese reino van a ser justicia y paz. Esa va a ser la expresión clave, por así decir, que va a describir ese reino y esa paz. Ahora, ¿cómo va a ser ese tipo de justicia que va a haber allí? Va a ser el término descriptivo del reino. O sea, todo va a desarrollarse dentro de lo que es la justicia. No puede darse ningún hecho en el cual la injusticia pueda tener cabida. Incluso también la ofrenda, por así decir, que se va a entregar en esa época, que las naciones, las personas van a ir para llevar su ofrenda a Dios, en esa época también va a ser considerada y entregada en justicia la ofrenda que se va a dar en el reino milenial. Cuando desarrollamos el reino milenial, no sé si usted yo ya vi 3 planos que se están desarrollando en el reino milenial. Bueno, en el reino milenial se van a cumplir los 4 pactos que todavía no han tenido fiel cumplimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ver más adelante que es una de las razones del por qué el reino milenial se tiene que desarrollar. Hay varias razones por las cuales existe esa época de la historia de la raza humana. Es una existencia ya anunciada con anticipación, porque del reino no se habla de hace poco, ni fue cuando Cristo vino que se habló del reino. 750 u 800 años antes, ya de una manera clara, Dios lo anunció a través del profeta Isaías. Claro está también, más atrás, en la época de Moisés, también se hicieron alusiones a lo que fue el reino. Entonces, es una época preanunciada, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De esa manera, hay, digamos, mucho más anuncio sobre el reino milenial que sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En sexto lugar, Dios hará brotar la justicia y alabanza en todas las naciones. O sea, las naciones en sí, en conjunto, por así decir, se expresarán en alabanza al Señor, porque hay que recordar que ese será un reino perfecto en todos los aspectos. Dice
capítulo 61 de Isaías, verso 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Tenemos ahí la idea de lo que es, por ejemplo, cuando la tierra produce renuevo y cuando el huerto hace brotar semilla, o sea, sale, por así decir, en conjunto, en abundancia, visiblemente, y de esa manera dice que va Dios a hacer brotar justicia y alabanza y delante de todas las naciones. De esa manera va a desarrollarse. Entonces el reino se va a caracterizar por la justicia. En segundo lugar, el reino se va a caracterizar por la obediencia. O sea, allí no habrán desobedientes, como lo sabemos hoy. En la iglesia vemos creyentes desobedientes. En el ministerio habemos creyentes desobedientes. En el hogar habemos creyentes desobedientes. Aún en el mejor ambiente que podamos tener, hay desobediencia. Sin embargo, en el reino milenial no habrá, porque la característica o una de las muchas características va a ser la obediencia. Ahora, ¿qué implica esto? Que el obedecer y hacer la voluntad de Dios va a ser facilitado. O sea, se nos va a hacer fácil el hecho de obedecer al Señor y a sus mandamientos. Y vamos a pensar así rápidamente en 6 razones por las cuales en el reino milenial la característica va a ser la obediencia. Primero, por el cumplimiento del nuevo pacto, Israel tendrá un corazón y una mente renovados. O sea, serán entonces ellos creyentes. Y por ser creyentes, entonces ellos van a obedecer. Recuerde que además de eso habrá la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. 31, 33 del profeta Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. De esa manera entonces lo vemos allí. Pero en segundo lugar también porque el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Lo menciona el profeta Joel en su capítulo 2, versos 28 al 32 y también Ezequiel capítulo 36. El Espíritu estará sobre toda carne y eso va a hacer posible que todos, judíos, gentiles y todos los seres racionales allí puedan estar en obediencia. La tercera razón por la que entonces va a ser posible obedecer es porque Satanás será atado y los malignos serán destruidos y los malos sistemas que hay hoy que se prestan para el mal también van a ser eliminados. De esa manera no habrán ese tipo de sistemas que traigan ese tipo de consecuencias o de males a la vida de las personas. Jeremías capítulo 31 versos 29 y 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y luego la misma idea tiene el Salmo 37. Pero la otra razón es porque en vez de desunión habrá unidad en Israel. Todos sabemos que a través de la historia Israel ha estado en sus últimos siglos de vida nacional, ha estado dividido. Esa primera división evidente se dio en la época de los reyes. Ya en la época de Roboán y Jeroboán, ellos se dividen el reino y desde ahí hasta el día de hoy siguen así, de esa manera. Habían habido otro tipo de problemas en la época de los jueces, pero más se manifestó en la época de los reyes. Pero para ese tiempo
habrá unidad entre la nación de Israel. Pero también porque el conocimiento universal del Señor en la vida de ellos va a eliminar todo tipo de ignorancia. Y finalmente también va a ser fácil obedecer porque habrá una amplia sumisión gentil a la voluntad del Señor. Salmo capítulo 22, versículo 27 y 28. 22, 27 y 28 del libro de los Salmos. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Esas son las razones entonces por las cuales en ese periodo de tiempo se va a obedecer, o sea, va a ser como una acción natural de los creyentes en esa época, la obediencia. Hay que recordar, hermanos, que los creyentes gentiles y los creyentes israelitas o judíos van a ser súbditos en el reino milenial. La iglesia, o sea, nosotros la iglesia, seremos correinantes, o sea, estaremos gobernando o reinando o rigiendo en el reino milenial juntamente con el Señor Jesucristo. La tercera característica principal del reino se caracterizará por la santidad. Esto implica entonces que la simiente santa será el núcleo de restauración o de una nación restaurada, la nación de Israel. Isaías capítulo 6, versículo 13. 6:13 de el profeta Isaías. Dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Porque como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. De esa manera, el núcleo de esa restauración de la nación de Israel. Pero también habrá un camino de santidad para llegar a Sión. Ese es el nombre que se le dará a ese camino, mencionado por el profeta Isaías, capítulo 35, versículos 8 al 10. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Entonces esa va a ser una característica. Todo ahí será santo. Jerusalén y toda la tierra también serán considerados y llamados también santos. Lo menciona Joel capítulo 3, verso 17, y Zacarías el capítulo 2 y el verso 12. Pero también allí en esa época Dios exaltará su santo monte. O sea, el camino será santo, la ciudad será santa, la gente será santa, el monte será santo, todo será santificado, apartado y consagrado para el Señor. Pero también todas las naciones sabrán allí que Jehová el Santo es el que está en Israel. O sea, no habrá cabida para algo que no sea santo o pecaminoso. Todos sabrán que Jehová es santo, es el Señor, y que Él estará en Jerusalén. Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7. Dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel,
y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Esta manifestación y este conocimiento y esta sabiduría que tendrán las naciones sobre que Dios es santo va a tener dos manifestaciones. En este pasaje de Ezequiel 39:7 tendrá la primera manifestación universal o mundial de la santidad de Dios cuando se efectúe en la batalla o en la guerra que se le llama la guerra de Armagedón. Con la forma como Dios obrará en ese entonces y cómo salvará a Israel y lo librará de la ira de las naciones, Dios va a ser reconocido por todas las naciones. Eso lo habla capítulo 38 y capítulo 39 de Ezequiel. Pero la manifestación más extensa en este sentido y con este carácter santo va a ser en la época del reino milenial. Pero también el gobierno establecido allí se va a desarrollar desde el trono de santidad. Va a ser el centro del desarrollo del gobierno en el reino milenial. Lo que quiere decir entonces que para ese periodo de tiempo todo será santo. Todo, absolutamente todo. La casa será santo, el templo será santo, la ciudad será santa, los habitantes serán santos, el monte será santo, el camino será santo, todo será absolutamente santo. Esa es una de las características principales de lo que será el reino milenial. En cuarto lugar, la cuarta característica principal del reino milenial es que se caracterizará por verdad. Nada de falsedad, ni de apariencia, ni de engaño habrá en esa época. Ahora, ¿qué implica esto? En primer lugar, el remanente de Israel se apoyará con verdad en Jehová. O sea, esa va a ser la causa, la razón o el apoyo que Israel tendrá en esa época de la historia del pueblo de Israel, en donde Dios va a manifestar en esa época hacia Israel todo el bien que en ocasiones anteriores no ha sido posible manifestarlo. Isaías capítulo 10 y el verso 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Pero también el Señor Jesucristo traerá durante el reino a la tierra y al pueblo de Israel y a los que estén bajo su dominio, va a traer justicia por medio de la verdad. Isaías capítulo 42 y el verso 3. 42, 3 de Isaías. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad. Pero también Dios va a revelar a la nación de Israel en ese periodo de tiempo abundancia de paz y de verdad. Jeremías capítulo 33 y el verso 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa será entonces una evidente característica en el reino milenial. Pero también se establecerá el trono del reino de Cristo, va a sentarse en ese trono, en el trono de verdad. Isaías capítulo 16 y el versículo 5. 16, 5 del libro de Isaías.
Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente. En el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, apresure la justicia. Dios también juzgará a los pueblos con su verdad, porque esa va a ser la característica o una de las características que van a desarrollarse en ese periodo de tiempo. Lo menciona el Salmo 96 y el verso 10. Pero además también la ciudad de Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. Recuerde que anteriormente hemos visto que será llamada la ciudad de justicia, será llamada la ciudad de la santidad, pero también será llamada la ciudad de la verdad, porque eso es lo que va a caracterizar también en esa época de tiempo el reino milenial. Y luego tenemos la quinta característica principal que se desarrollará en el reino. Se caracterizará por la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha tenido diferentes actividades a través de la existencia de la raza humana. Y una de las épocas hasta el momento en donde más se ha manifestado la obra del Espíritu Santo es la época de la gracia. Porque en esta época de la gracia el Espíritu Santo está obrando de manera como nunca antes había obrado. En la época del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas temporalmente para potencializarlas, para realizar la obra que Dios quería realizar a través de ellos, pero luego se iba. Nunca se quedó permanentemente sobre ninguna persona. Podría ser muy fiel este creyente, este hijo de Dios, o muy destacado, pero nunca el Espíritu Santo hizo de un creyente de Pentecostés hacia atrás su morada permanente. De Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo mora permanentemente en la vida de cada creyente. Pero en la época del milenio, el Espíritu Santo tendrá el control absoluto, total y pleno sobre toda la creación, sobre toda carne e incluso sobre la creación material. Va a tener un control absoluto, y esta va a ser una de las características principales en el reino milenial. O sea, nunca antes en toda la historia, ni aún en la época de la gracia, el Espíritu Santo tendrá tanta manifestación y tanta labor y tanta influencia como lo va a hacer en el reino milenial. Allí estará la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros por habernos convertido a Cristo. Pero la plenitud del Espíritu Santo va más allá que el hecho de tener la posesión del Espíritu Santo en nosotros, porque eso tiene que ver con algo que está en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros, en todos los aspectos y todas las áreas del universo. Va a haber una plenitud en todas las áreas de lo que es el reino milenial. Ahora, ¿qué implica esto? Que cuando el reino se establezca, entonces la profecía de Joel capítulo 2 versos 28 y 29 tendrá fiel y absoluto y total cumplimiento cuando se dé este periodo de tiempo. En segundo lugar, implica que todos seremos morada del Espíritu Santo en el reino milenial de una manera semejante o parecida a como lo es en el tiempo presente. No igual, pero parecida. Porque en la época del reino milenial, aún los que no son creyentes tendrán la influencia y estará sobre ellos el Espíritu Santo. Recuerde que el reino milenial comenzará solo con creyentes, pero que los que entren al reino milenial, creyentes y con cuerpos naturales, ellos van a crear familias, va a haber reproducción ahí. Estos que nazcan en el reino van a ser incrédulos. Algunos se convertirán, otros no se van a convertir. Entonces, estos que nazcan, que crezcan y que no se conviertan, no van a poder hacer ningún tipo de mal, porque no habrá influencia maligna.
Además de eso, el Espíritu Santo estará sobre y no va a permitir que algo así pueda suceder. En tercer lugar, la plenitud del Espíritu Santo será común en el milenio, en contraste con otras épocas de la historia de la humanidad en donde no ha habido mucha evidencia de la manifestación del Espíritu Santo entre los seres humanos. Pero allí, en el reino milenial, eso va a ser común, como respirar. En el momento actual va a estar allí absolutamente presente. Ahora, esta presencia del Espíritu Santo en el reino milenial va a ser mostrada en la adoración y en la alabanza de las personas hacia el Creador. Está manifestado en Isaías capítulo 32, verso 15. Hay varias porciones más en relación con este hecho. 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Note ahí entonces que hay un desarrollo, hay una influencia, hay un resultado aún en la naturaleza de la presencia y la plenitud del Espíritu Santo. Capítulo 44, verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Derramamiento entonces del Espíritu Santo sobre las personas y también sobre la naturaleza. Ezequiel capítulo 39, versículo 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Haciendo así de esa manera referencia a la razón por la cual fueron llevados cautivos. Esta plenitud se va a ver en el reino en todos los aspectos, en todos los sentidos posibles, porque todo será completamente y absolutamente lleno del Espíritu Santo o lleno por el Espíritu Santo. Muy bien, vamos ahora para pensar en otra división de nuestro tema, la necesidad del reino. Espero que pueda leerlo. Cuando hablamos de la necesidad del reino, el reino se tiene que dar porque hay varias cosas, por así decir, o promesas que han quedado a través de la historia sin cumplimiento y que el Señor va a aprovechar, por así decir, este periodo de tiempo de 1000 años para que el pueblo de Israel, aún el pueblo gentil, pueda entonces recibir el cumplimiento de lo que Dios había prometido. También hay aspectos en los cuales la nación de Israel va a ser bendecida como nación de parte de Dios. Y también hay 4 pactos relacionados con lo que es la nación de Israel que no han sido cumplidos a través de toda la historia de la nación y que van a tener que ser cumplidos en el reino milenial. Por ejemplo, está el pacto abrámico, que no ha sido cumplido en su totalidad, el pacto davídico, que tampoco ha sido cumplido, el pacto palestino y el nuevo pacto. Esos 4 pactos están relacionados con lo que es o la razón por la necesidad del reino. Y vamos a pensar en el primero de ellos, la necesidad del reino. El pacto de Dios con Abraham. En Génesis capítulo 15, versos 18 al 21, no vamos a leer todos los versículos, 1 o 2 en cada caso para avanzar un poco. Génesis capítulo 15, versos 18 al 21.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Note bien, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es interesante ver que Dios estableció para la nación de Israel, o lo que sería la nación de Israel, fronteras. Nunca antes en toda la historia de la nación de Israel nadie ha respetado estas fronteras, nadie. Y no le han permitido a la nación de Israel o a la descendencia de Abraham bajo ninguna condición el que pueda lograr tener estas fronteras establecidas por Dios. Es más, Israel está ocupando un pequeñísimo porcentaje de la totalidad territorial que Dios determinó que sería para la nación. Y no se lo quieren dar, es más, le quieren quitar. Obviamente ahora hay naciones ahí en el entorno que están dentro del territorio que Dios le dio al pueblo de Israel y que no quieren abandonarlo, y no lo van a abandonar y no lo van a entregar sino hasta cuando llegue el tiempo en el cual Dios cumpla el pacto que Él hizo con Abraham. Las promesas de este pacto se relacionan con la tierra y con la descendencia de Abraham. Con eso están relacionadas. Las cosas que se cumplirán en este pacto son la perpetuidad de Israel en su tierra y la posesión de la tierra. Esas dos cosas son las principales que van a cumplirse en ese pacto. Israel estará para siempre en su propia tierra. No es que va a estar ahí solamente por un poco de tiempo, sino que va a estar para siempre allí en esa tierra. O sea, durante todo ese periodo de tiempo, la nación de Israel logrará obtener todo lo que Dios le ha prometido. La herencia de bendiciones están directamente relacionadas con este pacto llamado o conocido como el pacto abrámico. Es uno de los primeros pactos que van a entrar en cumplimiento al establecerse el reino milenial. Y durante toda esa época del reino, el pacto va a tener absoluto y pleno cumplimiento. Muy bien, el segundo pacto es el pacto davídico. Y lo tenemos ahí mencionado en Jeremías, capítulo 23, versos 5 al 8, capítulo 33, versos 14 al 26, también Ezequiel, también Oseas y también el libro del profeta Malaquías. Son solamente algunos de los pasajes de la Escritura en donde nos hablan de el pacto davídico como la segunda razón por la cual se da la necesidad del reino milenial. Ahora, ¿con qué se relaciona el pacto davídico? Está relacionado principalmente con tres cosas: relacionado con el rey, relacionado con el trono y relacionado con la casa de David, o la descendencia o la familia de David. Ahora entonces, para ese periodo de tiempo, este pacto va a tener fiel cumplimiento en todos los aspectos. Entonces va a ser evidente que Israel para ese periodo de tiempo tendrá un rey y tendrá un reino. Y esas dos cosas, el rey y el reino, están basados en ese pacto. Lo que Dios le prometió a el rey David, que lo encontramos ahí en el libro de Samuel, en donde Dios en primer lugar le promete a David que no faltará descendiente suyo que se siente en el trono de él. Y eso tiene aplicación primaria a Salomón. Pero luego también tiene una aplicación profética que es a la persona del Señor Jesucristo. Porque Él se va a sentar, lo dice la Escritura, en el trono de David, haciendo alusión
al trono que utilizó el rey David. Y ahí va a tener entonces cumplimiento. Todas las naciones sabrán que en Israel hay un trono y que hay un rey. Y que ese rey va a gobernar a todas las naciones de todo el mundo. Allí Israel será cabeza de naciones y no cola. Jerusalén será la capital del mundo. Es importante darnos cuenta que Dios siempre ha sido fiel, cumpliendo las promesas hechas a su pueblo. Lo va a cumplir a través de los cientos de años de existencia de Israel. No ha sido posible, pero en esa época de la historia de la raza humana, que es futura para nosotros, allí Dios va a cumplir todo lo que ha prometido al pueblo de Israel en estos diferentes pactos. Y vamos con el tercero de estos pactos, es el pacto palestino. Mencionado todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomios, capítulo 30 también, y también lo menciona en 3 o 4 capítulos el profeta Isaías. Dios allí está prometiendo. Ahora, ¿con qué se relaciona el pacto palestino? Están en ese pacto hechas las promesas en relación a la posesión de la tierra. Va a poseer toda su tierra como nunca antes la ha poseído. Hay que recordar, hermanos, que el reino milenial no solamente involucra a Israel geográficamente, ni políticamente, ni racialmente. Israel será el centro, por así decirlo, pero toda la humanidad va a ser bendecida y beneficiada. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros ya disfrutamos en parte de la bendición de Abraham por ser creyentes en Cristo Jesús. Esa es parte de la bendición que ya nosotros disfrutamos como creyentes. Pero todas las familias de la tierra van a ser benditas en Abraham. Entonces, aunque la tierra esté, por así decir, claramente diseñada con las fronteras, todas las bendiciones que se den a Israel como país y como nación van a extenderse a través de todas las naciones del mundo. Pero el centro será Israel. La capital será Jerusalén. Y luego también este periodo de tiempo, en su cumplimiento será pleno, en todos los sentidos. O sea, no quedará pero ni una pulgada de territorio que Dios ha dado a Israel que no sea oficialmente reconocido y dado por Dios entonces al pueblo de Israel. Entonces, según la historia y todo lo que la Biblia revela, será esa ocasión la primera vez en donde Israel tendrá todo el territorio que Dios le ha prometido. Hasta entonces va a tener todo el territorio, porque como hemos mencionado anteriormente, políticamente las fronteras de la nación de Israel han cambiado una cantidad de veces, pero para ese entonces, por fin, en cumplimiento al pacto palestino, Israel tendrá todo lo que Dios le dio, de frontera a frontera establecida por el Señor. El cuarto pacto, que es la necesidad del reino, es el nuevo pacto, mencionado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos, el capítulo 11. Pero en el Antiguo Testamento los profetas que más hablan de eso es el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. El nuevo pacto. Y ese pacto también tiene que ver con algunos aspectos de lo que es la nación de Israel. Está enfocada más que todo en aspectos espirituales. En primer lugar, es un pacto que se relaciona con el hecho de que Israel tendrá un corazón nuevo o un nuevo corazón. Hay un canto que dice, bueno, es como una especie de oración: dame un nuevo corazón, Señor,
un corazón para adorarte, un corazón para amarte. Israel tendrá un corazón nuevo como resultado de su conversión al Señor. Pero también, hermanos, para que ese corazón sea cambiado, sea dado por Dios y sea nuevo, también la nación tendrá el perdón de pecados y la plenitud del Espíritu Santo en ellos, como evidencia de que tienen un nuevo corazón. Todas las bendiciones espirituales, hermanos, la nación va a recibir y se van a cumplir en ella, en este pacto, el pacto o el nuevo pacto. Hay que recordar entonces que el nuevo pacto no involucra ni el trono, ni la casa, ni la tierra, ni cosas por el estilo en relación a Israel. El nuevo pacto está enfocado en bendiciones netamente espirituales. Nuevo corazón, la posesión del Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo en las vidas de ellos y todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para la nación de Israel se van a ver entonces reflejadas en ese periodo de tiempo. Por estas razones es necesario que esta época del reino milenial tenga fiel cumplimiento y tenga existencia, porque ahí es donde Dios va a cumplir todo lo que falta que cumplirse, ya que después de eso entonces se va a adentrar a lo que es el estado eterno, en donde habrá cielos nuevos y habrá ahí también tierra nueva. Son lugares de habitación, por así decir, de seres humanos que van a establecerse en el futuro. Todas las promesas para los gentiles y los israelitas creyentes son promesas que están enfocadas en aspectos materiales. Las promesas para la iglesia están enfocadas en aspectos celestiales, en aspectos espirituales. El Señor no le ha prometido a la iglesia tierra, le ha prometido el cielo, le ha prometido bendiciones celestiales, no bendiciones materiales como le ha prometido a la nación de Israel. Muy bien, veamos ahora las condiciones del reino. Es otra división en nuestro tema. Ahí creo que tiene todo completo en su manual. Entonces solo hay que ir siguiendo ahí el orden que vamos presentando en pantalla. Las condiciones del reino. Cuando usted entra para estudiar detalles en relación a las condiciones del reino, son una gran cantidad de las cosas que van a ser las características o las condiciones en las cuales el reino milenial se va a desarrollar. Por ejemplo, en primer lugar, habrá paz nacional y mundial. O sea, completa anulación de lo que es la guerra, o desacuerdos, o rumores de guerra, o ese tipo de problemas habrán desaparecido. No busquen en su folleto una imagen así porque no está, solo están los renglones. Entonces, para que no vaya a pensar que usted está en Marte y yo estoy en tierra. No, estamos en el mismo ambiente, solo que no le aparece así en su manual. Entonces, habrá paz nacional y mundial. Cuando hablamos nacionales, la nación de Israel tendrá un tipo de paz que nunca antes la ha tenido. Pero a la vez también todo el mundo va a tener paz. En la última, la palabra dice todas las bendiciones espirituales que la nación tendrá, que cumplirá en este pacto. En este pacto. Sí, hablando del nuevo pacto. Sí. Entonces, paz nacional para Israel y paz mundial. Es por esa razón que el profeta Isaías dice que las armas de guerra se van a convertir en herramientas para la agricultura. Y algunas de esas se van a convertir en leña para el fuego, para cocinar alimentos. Es interesante que este reino es literal. O sea, es exactamente así como la Escritura lo presenta. Pero también otra condición es que habla la plenitud de gozo.
No es medio gozo, sino plenitud. El gozo máximo de los seres humanos se va a producir en ese periodo de tiempo. También habrá santidad. Recuerde, todo allí será santo. El país, la gente, la ciudad, la capital, el camino, el templo, todo allí va a ser santo. Será esa condición. También habrá justicia. Es lo que va a caracterizar y son las condiciones que va a tener el reino, que va a presentar el reino. Normalmente cuando hablamos de condiciones es algo o es el ambiente, por así decir, para que algo se lleve a cabo. Por ejemplo, cuando estamos pensando en algo como lo que tenemos, un estudio, el lugar tiene que tener ciertas condiciones para que se pueda llevar a cabo lo que queremos realizar. Y en ese sentido están enfocados estos aspectos, las condiciones del reino, cómo se van a desarrollar para ver que, según todo el testimonio de la Escritura, las condiciones son aptas, son propias para que realmente el reino se lleve a cabo. Habrá entonces ahí pleno conocimiento. O sea, la ignorancia será sustituida por el conocimiento, porque Dios estará instruyendo a todos. Habrá también sanidad. O sea, no va a haber allí la necesidad de médicos. Los médicos tendrán que ver de qué viven. Dios se va a encargar de sostenerlo. Pues estamos hablando de una vida literal, de una vida real, de una vida práctica. O sea, la enfermedad no va a ser característico. Dios va a traer sanidad a todas las naciones. Si a un caso alguien se enfermare, habrá manera como ser sanado, porque la característica no va a ser la enfermedad, sino la sanidad. También habrá prosperidad económica. Prosperidad económica. O sea, allí no habrán pobres. Todos allí tendrán lo suficiente para todo lo necesario. Y estos pasajes que tenemos allí en Ezequiel, en Isaías y en otros profetas más, nos muestran esa realidad en donde habrá un crecimiento económico como nunca antes en la historia lo va a haber. Y hay que recordar, estas condiciones estarán en todo el mundo. O sea, no es cuestión solo de Israel. No habrá la necesidad de emigrar a Israel porque ahí está la bendición. De ninguna manera. Prosperidad económica mundial. Eso va a haber en ese periodo de tiempo. También el reino animal será transformado. Eso tiene que ver con el hecho de que no habrá ferocidad, no habrá ponzoña, no habrá agresividad, no habrá ningún efecto secundario o una acción de alguna fiera, porque no habrán fieras. Aquellos que son depredadores, hablando de la creación o del reino animal, allí no se convertirán o no serán depredadores. Es por esa razón que el león ya no va a ser carnívoro. Dice el profeta Isaías que comerá paja como o con el buey. O sea, no va a haber esa agresividad. El niño va a jugar con las culebras, con las serpientes, porque aunque serán serpientes, no serán venenosas. No habrá nada de veneno. O sea, ningún animal será peligroso para ningún ser humano, porque el Espíritu de Jehová estará sobre todo. Entonces, el reino animal va a ser completamente transformado. La ponzoña de la barba amarilla, de la cascabel, de la pitón y de todas estas otras serpientes que son venenosas y que son temibles para nosotros y para otros, eso no va a existir. Dios transformará el reino animal. Vamos a ir a Isaías para leer esta porción. Isaías capítulo 11 y el verso 6 al 8. Usted puede apartar un poco de tiempo para leer en su casa, porque queremos avanzar un poco con el tema. Capítulo 11, versículos 6 al 8. Morará el lobo con el cordero. Note bien, el lobo es depredador, el cordero es víctima.
pero ahí van a estar juntitos. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Note bien, otro depredador con otra víctima, leopardo con cabrito. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas. ¿Y quién los va a pastorear? Un niño. Pastorear un león. Va a ser león, pero transformado. Va a ser jaguar, pero transformado. No serán depredadores. No serán depredadores. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías. Pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, será una transformación completa. El gato ya no va a comer ratones. Los ratones no tendrán que huirle al gato y cosas por el estilo, porque todo lo que es el reino animal va a ser completamente transformado. Esto es verdad, hermanos. Es una realidad literal. Va a ser de esa manera. Es una condición para que el reino sea verdaderamente santo. Son condiciones del reino. Pero también habrá mayor luz. Mayor luz. O sea, los astros estarán en el límite más conveniente y más saludable para toda la creación, ya sea los seres humanos o los animales, en todo sentido. Habrá gloria. Lo menciona el profeta Isaías en varias ocasiones. Será otra condición. Habrá también consuelo por si a un caso hubiese alguna razón o alguna causa para estar triste. Allí habrá consuelo. A veces decimos, bueno, no hay quien consuele, ahí sí lo va a haber. Consuelo va a ser una de las condiciones. Pero también habrá instrucción. Lo menciona el profeta Isaías, o sea, no va a haber ignorancia. La ignorancia va a ser suplantada por el conocimiento como resultado de la instrucción que se va a dar allí. Pero también habrá remoción de la enfermedad. Si hubiese alguien con enfermedad, eso va a ser quitado y va a ser removido. O sea, no va a ser característica del reino. Va a ser completamente diferente a lo que tenemos hoy, aún como creyentes. Quizá no hay ninguno de nosotros que no tenga algún problema de salud o algún tipo de enfermedad. Y si no la tiene de momento, la va a tener en cualquier momento. Sin embargo, en el reino milenial, una de las condiciones es que la enfermedad va a estar removida. Pero también habrá protección. Lo menciona el profeta Isaías, también lo menciona el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Habrá también libertad de la opresión. Allí nadie va a oprimir a nadie. Todos estaremos libres de cualquier tipo de opresión o de coacción para hacer algo que nosotros no queramos hacer. También habrá ausencia de inmadurez. O sea, todos allí lograrán un nivel de madurez normal, general. No habrán allí inmaduros, no porque van a ser eliminados, sino porque la inmadurez allí va a ser eliminada, sacada del lugar o del ambiente, por así decirlo. Capítulo 65 de Isaías, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces note bien allí, 100 años y todavía niño, porque la longevidad va a estar aumentada, y no es una longevidad aumentada con discapacidades,
sino que el cuerpo mismo tendrá la energía necesaria para desarrollar todas sus actividades. También habrá reproducción de las personas. Lo menciona el profeta Jeremías y también lo menciona el profeta Zacarías. Reproducción de las personas. Esto se va a dar por las personas que entren al reino milenial con cuerpos naturales y ahí van a poder criar o tener hijos. Jeremías capítulo 20, capítulo 30 y el versículo 20, 30-20. Acontecerá en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrantado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y aquí que no ha sido vendado poniendo medicina ni estoy leyendo la cita equivocada, es Jeremías y estoy en Ezequiel. Ok, Jeremías capítulo 30 y el verso 20. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a sus opresores. Serán sus hijos como antes. Hablando de la descendencia que habrá allí entonces para ese tiempo. Capítulo 31 y el versículo 29. Dice: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mostrando ahí que en esa época, es que está hablando aquí del reino milenial, habrán hijos y habrán padres que van a existir en ese periodo de tiempo. Y la misma idea da el profeta Zacarías. Y luego también habrá trabajo. Trabajo, o sea, ahí no va a haber razón para no trabajar. Va a haber actividad. Aún los haraganes ahí van a tener que trabajar, porque el Espíritu Santo estará sobre ellos y les hará trabajar, les dará las fuerzas para poder trabajar. O sea, nadie va a padecer de ningún tipo de necesidad por falta de trabajo, porque va a haber trabajo. Estos pasajes que tenemos ahí nos muestran que habrán todo este tipo de cosas. No habrán tragedias, no habrán cuerpos defectuosos, la longevidad va a ser, por así decir, restaurada y todo lo demás. Al haber trabajo no va a haber ociosidad, sino que será un sistema económico perfecto que proveerá para todos, para todas las necesidades que tenga. Habrá una sociedad plenamente industrializada, la agricultura, la manufactura, todos estos campos o áreas de trabajo van a proveer empleo para todos los seres humanos en esa época. Recuerde, el reino milenial es la vida en la tierra, pero en condiciones perfectas, en todos los aspectos. Y luego también un lenguaje unificado es otra condición que habrá en el reino milenial, mencionado por medio del profeta Sofonías. O sea, todos nos entenderemos, aunque hablemos diferentes idiomas. La idea del lenguaje unificado no es que usted va a perder su dialecto o va a perder su castellano y tiene que aprender otro idioma. La idea es que nos vamos a entender bien, o como decimos, al 100, independientemente cuál sea el idioma que nosotros usemos o hayamos nacido o crecido con él. Habrá de alguna manera un idioma unificado que todos podremos o podrán entender. También habrá una adoración unificada, en donde todos estarán participando de la misma adoración. O sea, nos entenderemos, comprenderemos mejor al momento de adorar en unidad, o sea, unidos o juntos todos los seres humanos en ese periodo de tiempo. Pero también habrá la presencia manifiesta de Dios. O sea, eso va a ser muy evidente en todo lo que es el reino.
también la plenitud del Espíritu Santo estará presente en todos los rincones de la tierra, por así decirlo, en todos los aspectos, en todos los seres racionales e irracionales, en la creación misma. Recuerde, como lo hemos mencionado, ahí estará la plenitud del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, perpetuidad del estado milenario, o sea, son 1000 años literales los que va a durar este reino milenial. Y después de ese reino milenial, bueno, en un sentido o en un aspecto es como la antesala de todo lo glorioso, espectacular, fascinante que será el estado eterno al cual entraremos después. Pero también la proclamación de la verdad será otra de las condiciones. Habrá también obediencia, o sea, todos estarán dispuestos a obedecer. Se facilitará la obediencia. Hemos mencionado las razones por las cuales eso va a ser posible. Pero también, hermanos, aunque a veces estamos enfocándonos en esto y pensando en Israel, pensando en los gentiles, también nosotros, los creyentes de la época actual, estaremos allí presentes. La iglesia estará presente en el reino milenial. No estaremos en condición de súbditos, sino en condición de correinantes o corregentes, sí, rigiendo juntamente con el Señor. El por qué la gracia sublime de Dios nos pone en ese estado y en esa condición es porque somos la esposa del Cordero. Si estudiamos eclesiología en algún momento, vamos a darnos cuenta de la especialidad incomparable que nosotros, por ser la iglesia del Señor, tenemos para Cristo. Ni Israel, ni los gentiles creyentes todos, unidos los dos grupos o las dos razas, alcanzan el nivel de exclusividad o de especialidad que nosotros, los que vivimos en la época actual, de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, tendremos. Ninguno. Somos la esposa del Cordero. Por lo tanto, estaremos juntamente con el esposo reinando allí en el reino milenial. Así que, aunque no lo entendamos, pero no seremos súbditos en ese aspecto, sino correinantes o reinando juntamente con el Señor. Lo menciona 2 veces el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y el versículo 20. Apocalipsis 19, 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del Cordero que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Capítulo 20 y verso 6. Vamos a leer desde el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ese es el periodo de tiempo
y luego vamos a entrar a lo que se le conoce como el estado eterno después de eventos que van a darse entre lo que es el final del reino milenial y el estado eterno. Y la iglesia será correinante o corregente, o reinará juntamente con el Señor. Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10. 5, 8 al 10 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando vemos el contexto y todo el pasaje, y luego también otro pasaje más, ahí se nos habla de los 24 ancianos. Esos 24 ancianos no pueden ser ángeles. Tampoco esos 24 ancianos no pueden ser ni los 12 apóstoles, ni los 12 patriarcas o los 12 hijos de Jacob, como algunos quieren hacernos creer. Esos 24 ancianos son una figura representativa de lo que es la iglesia ya glorificada en la presencia del Señor. Y hay 5 cosas importantes por las cuales esos 24 ancianos representan a los creyentes de la dispensación actual. El cántico que dan allí está hablando de personas que han sido limpiadas, lavadas con la sangre del Señor Jesucristo. Ese canto no lo pueden tener los ángeles. Por ejemplo, el verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Los ángeles no pueden cantar algo así porque ellos no han sido redimidos por sangre, ni pueden ser redimidos por sangre. Es más, los ángeles que pecaron nunca jamás podrán ser salvos. Para ellos no hay forma ni manera como puedan alcanzar u obtener salvación. Estas son las condiciones de lo que es el reino. Veamos así brevemente lo que es el gobierno del reino. Este gobierno va a ser un gobierno teocrático. El Mesías es el que va a ser el rey, y él gobernará, por así decir, con autoridades menores que habrán para desarrollar el reino. Eso está mencionado por el Señor mismo en Lucas, el capítulo 19, versos 12 en adelante, en donde el Señor va a asignar para ese periodo de tiempo algunas responsabilidades a algunos de los suyos. Por ejemplo, en primer lugar, Jesucristo va a ser glorificado. Él será el rey. Así lo menciona Apocalipsis 1:5, Isaías 2:2 al 4, 9:3 al 7, Daniel capítulo 2, verso 44 y el Salmo capítulo 2, verso 6. Este es el rey. Allí él será en la práctica y en su manifestación rey de reyes y señor de señores. Habrán autoridades menores que reinarán o gobernarán bajo el reino eterno, el rey absoluto. Pero también allí David, resucitado, será el asistente en este reino. Lo menciona el profeta Isaías y también lo menciona el profeta Jeremías. La iglesia también será glorificada y reinará juntamente con Cristo, como lo menciona Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Estos son los 4 componentes, por así decir, del reino. Habrá jueces y gobernadores, según Isaías,
y según Zacarías. Los 4 principales componentes de lo que es el reino milenial. Un rey, un asistente, por así decir, una iglesia glorificada y autoridades menores, por así decirlo, que desarrollarán el gobierno que establecerá la persona del Señor Jesucristo en ese periodo de tiempo. Pero además de eso también tendremos ahí que habrá una ley en el reino. Y esa ley que va a haber en el reino va a ser el famoso Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y para ese tiempo también será evidente que habrá una capital mundial. La capital del reino será Jerusalén. Y ahí lo mencionan esos 4 profetas, son algunos de los pasajes que hablan de esta capital de Jerusalén como la capital mundial. Habrán otras capitales, pero no en el nivel de Jerusalén. La principal, la del mundo, la madre de las capitales, va a ser la ciudad de Jerusalén. Igual el Rey de Reyes va a ser el Señor Jesucristo. Entonces ese es el gobierno del reino. Habrá un rey, habrá un asistente, la iglesia glorificada será correinante, habrán jueces y gobernadores y habrá una ley y una capital y reinaremos entonces con el Señor. Y luego tenemos la adoración que va a efectuarse en el reino milenial. Una de las actividades de mayor trascendencia que va a haber en esa época es adoración. O sea, viviremos a través de nuestra conducta, de nuestro diario actuar, en una adoración ininterrumpida. Y eso lo reflejan las Sagradas Escrituras. Adoración eterna. Por ejemplo, el rey será adorado. También se celebrarán algunas de las fiestas judías para ese periodo de tiempo. Y habrá también un gran templo. Está mencionado por Ageo, por Ezequiel, y también lo menciona el profeta Zacarías. Este templo que habrá, que se establecerá, es un templo que se le conoce a través de los profetas como el gran templo. Ahora, este templo va a tener algunos propósitos. Hay que recordar que a través de la historia, a pesar de Dios ha tenido un lugar, por así decir, en el mundo a través del cual manifestarse. Desde que escogió a su pueblo como nación, a Israel, Dios estableció algo a través de lo cual la nación podría tener una idea de la morada de Dios. Y lo primero que estableció así de forma visible fue el tabernáculo. El tabernáculo representaba para la nación de Israel la presencia de Dios. Y eso surgió en el desierto. Era una tienda portátil y tenía varios instrumentos. Uno de ellos era el arca. El arca era la representación más específica de la presencia de Dios. Luego, después de eso, ya establecidos en el país de Israel, entonces ahí se construyó el templo. Y el templo igual tenía sus implementos, por así decir. Cada uno de ellos era representativo o simbolismo de algo. Y el templo representaba allí la presencia de Dios. Pero luego ese templo, por la desobediencia de Israel, ese templo fue destruido. Luego reconstruido, luego destruido y luego otra vez, y así en ese proceso. Desde Tito, el emperador romano, que destruyó el templo de los israelitas 70 años después de Cristo, desde esa época hasta el día de hoy, Israel no tiene templo. Y no ha tenido templo y no lo podrá tener sino hasta cuando comience el periodo de la tribulación. En ese periodo, según lo que la Escritura revela, allí va a haber un templo. Y ahí se van a realizar
los sacrificios al estilo antiguo testamentario. En el reino milenial va a haber también un templo que se le llama el gran templo. Ahora, ¿cuáles podrían ser los propósitos del templo en el reino milenial? Uno de ellos, para demostrar la santidad de Dios. Otro propósito del templo sería para proveer una morada para la gloria divina. Otro propósito sería para perpetuar la memoria del sacrificio o de los sacrificios que se efectuaban. Otro propósito sería para proveer el centro para el gobierno divino que habrá en el reino milenial. Y otro propósito sería para proveer la victoria sobre la maldición. Esos son los 5 propósitos principales de la existencia del templo en el reino milenial. Demostrar la santidad de Dios, proveer morada para la gloria divina, aunque recordemos es Dios omnisciente y omnipresente el que estará ahí, pero de alguna manera será necesario que haya allí templo y también, y también para hacer memoria de los sacrificios. Para los israelitas, pensar en el templo es pensar en varias cosas. Y para ellos el templo tiene suma importancia. Y por esa razón Dios ha determinado que al establecerse el reino milenial como centro de adoración haya allí también un templo en el cual se pueda adorar el nombre del Señor. El rey será adorado, se celebrarán algunas fiestas, habrá también un gran templo, que es lo que estamos mencionando. Eventos finales del reino. Vamos a mencionar unos 5 o 6 eventos finales del reino milenial. O sea, cuando, como dice Juan en el libro de Apocalipsis, cuando los 1000 años se cumplan, entonces viene el final de ese periodo de tiempo. ¿Y qué va a pasar allí? En primer lugar, ahí lo tenemos, vamos a ver ahí la purificación del reino que se va a dar al final del reino. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3 y luego versos 7 al 9. 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces ahí vemos el comienzo, cuando comienza el reino milenial, con el encarcelamiento del diablo. Cuando termina, con la liberación o el hecho de desatar a este personaje. Versículos 7 y 9 o al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces ahí tenemos este evento, purificación del reino, o sea, la última revuelta satánica que va a darse al final del reino milenial. Estos que van a levantarse allí contra el Cordero y contra la santa ciudad serán incrédulos que habrán nacido en el reino milenial y que no han aceptado a Cristo. Ellos van a estar a la disposición del llamado del enemigo de nuestras almas, el diablo, y van a levantarse para ir y pelear, según ellos, contra el Cordero. Ahí va a haber una matazón increíble. Todo incrédulo va a morir al final del reino milenial, porque todo incrédulo se va a rebelar contra el Señor
y el Señor los matará con el espíritu de su boca. La segunda cosa que va a darse al final del reino milenial es el juicio de Satanás y sus ángeles, mencionado en Apocalipsis 20:10, también segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, Judas, y también en primera a los Corintios. Juicio de Satanás y sus ángeles va a suceder después del reino milenial. Todos estos eventos se dan cuando el reino ha terminado. La revuelta satánica y la purificación del reino. Luego después hay que recordar que los que son matados en la purificación del reino son los humanos incrédulos. Satanás tiene que ser enjuiciado. Y ahí lo tenemos entonces como el segundo evento al final del reino milenial. Y luego tenemos la purificación de la creación. O sea, los cielos actuales, la tierra y todos los elementos ardiendo, dice Pedro, serán deshechos y habrá creación de cielos nuevos y tierra nueva. Los cielos nuevos y la tierra nueva no es asunto del Nuevo Testamento. Está mencionado aún desde el profeta Isaías. 2 veces el profeta Isaías hace mención de los cielos nuevos y la tierra nueva. Luego se va a efectuar el juicio del gran trono blanco. Este es un juicio para incrédulos. Desde el primer incrédulo que ha muerto, desde el comienzo de la creación, hasta el último incrédulo que muera al final del reino milenial. Todos ellos van a comparecer al juicio del gran trono blanco y luego todos serán lanzados eternamente y para siempre al lago de fuego. Y luego tenemos la creación de cielos nuevos y tierra nueva, mencionada en Isaías 65, 17, Isaías 66, 22 y luego en segunda de Pedro 3, 13 y Apocalipsis 21, 1. Son las 4 ocasiones en las que la Biblia menciona de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y luego entramos a lo que se le conoce como el estado eterno. Apocalipsis 21, versículos 2 hasta el versículo 8. Hablando un poquito de los ángeles, aquí Satanás y los ángeles, si algún tiempo estudiamos angelología lo va a aprender mejor ahí. Pero los ángeles, hermanos, se clasifican en 2 grupos principales. Están los ángeles, hablando de los ángeles caídos. 2 grupos principales entre los ángeles caídos. Están los ángeles en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, y están allí desde el momento en que Satanás se rebeló contra Dios, antes de la creación de los seres humanos. Estos ángeles, este grupo de seres angélicos que están en prisiones de oscuridad, van a ser sacados de las prisiones de oscuridad en esta época para ser juzgados juntamente con el diablo y enviados a su destino eterno, que es el lago de fuego. Ese grupo de seres angélicos que no han estado libres desde que Satanás pecó y los arrastró a ellos. Y está el segundo grupo de estos ángeles, que son los que andan libres y sirven a Satanás, que es su líder. A estos se les conoce como espíritus inmundos, o se les conoce en la otra división, la última gran división de nuestro tema, que es el estado eterno. Ahí estamos ya concluyendo. Entonces, mañana, si el Señor lo permite, vamos a entrar a lo que es lo que sigue después de este final de lo que es el reino milenial. Los eventos finales que nosotros vemos allí, un total de 6 de ellos, y luego entramos a lo que es el estado eterno en la voluntad del Señor. Muy bien, hermano, nos quedamos aquí. Ok, vamos a concluir con oración. Y hay cena, ¿verdad? Ok, él va a orar por la cena. Ok.
Dios y Padre, queremos agradecerte por bendecir nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad y privilegio que nos das de conocer estos eventos que van a realizarse en el futuro. Gracias por dejarnos tu palabra para instruirnos e informarnos a través de ella de lo que tú tienes establecido para las generaciones en el tiempo futuro. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por el tiempo que podemos disfrutar de ese perdón, también de la comunión aquí los unos con los otros. Gracias también por el esfuerzo de los hermanos en proveer un alimento material para nuestro cuerpo físico. Queremos agradecértelo y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.